Buenos días, agradecerle, como siempre, ante todo la asistencia a esta convocatoria de prensa de hoy. Hoy traemos diversos asuntos de actualidad política relacionados con el deporte andaluz, que desde Podemos Andalucía pues, nos preocupan y hemos considerado traerlo aquí. El primer asunto tiene que ver con el desarrollo de la recién aprobada Ley de Regulación de los Senderos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como ustedes recordarán, el pasado 19 de abril se aprobó en el Pleno de este Parlamento la citada ley, previo acuerdo de los 4 grupos políticos. Bien, dicho acuerdo se adoptó porque el Gobierno andaluz pues, se mostró dispuesto a respetar la esencia de la iniciativa original de Podemos en el desarrollo posterior de la ley. Es decir, que acordamos dejar la proposición de ley, una ley marco, para después elaborar un decreto mucho más fiel y mucho más detallado con respecto a la esencia que proponía la iniciativa original presentada por Podemos, que era, a fin de cuentas, la iniciativa que no había llegado a los principales agentes y colectivos sociales que la habían impulsado, fundamentalmente o en especial la Federación Andaluza de Montañismo y las diversas plataformas de defensa de los caminos públicos que hay en Andalucía, quienes llevaban más de 10 años reclamando esta iniciativa al Gobierno andaluz sin que se mostrara dispuesto pues, a cumplir con esa petición, ¿no? Este acuerdo de decreto es el que tengo aquí, que es un borrador de la Consejería de Turismo y Deporte del 12 de diciembre de 2016, es decir, que ya estábamos trabajando paralelamente a la ley, estábamos trabajando en el decreto para llegar a ese acuerdo al que llegamos finalmente, ¿no? Estaba consensuado básicamente por los 4 grupos, sobre todo por el grupo del Gobierno y el grupo proponente de la ley, de la proposición de ley, pero bueno, contaba con el acuerdo y estaban informados el resto de los grupos. Bien, llegado a este punto, en este momento se está llevando a cabo la exposición pública de este decreto de declaración de los senderos de uso deportivo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la creación de la Red Andaluza de senderos de uso deportivo. Nosotros queremos hacer una valoración, queremos bueno, pues poner de manifiesto ante la opinión pública y es que a nuestro juicio, aparte de la valoración no solo no es positiva, sino que es una tomadura de pelo con respecto al acuerdo al que habíamos llegado, ¿no? Deja fuera del marco de la regulación a los agentes sociales que habían venido reclamando la creación de este decreto, la regulación de los senderos en Andalucía, en especial al colectivo de deportistas, cosa que no hace ningún decreto en las 7 comunidades autónomas donde está regulado y sigue vigente los senderos fundamentalmente de uso deportivo. Y de hecho ni siquiera tiene en cuenta o sigue el ejemplo del decreto de regulación de senderos de la Comunidad Autónoma de Navarra, de la anterior legislatura, el Gobierno del PSOE de la anterior legislatura, que hizo uno de los decretos más avanzados y más participativos que existen actualmente en España, ¿no? No quiere incorporar la comisión mixta, que digamos que sería el lugar donde se podría producir la concertación social entre los distintos agentes sociales y económicos que funcionan en el medio rural, las organizaciones profesionales agrarias, las asociaciones ecologistas, las federaciones deportivas, que permitiría, bueno, pues evitar algunos de los conflictos que han venido generando tradicionalmente el uso deportivo, igual que en el sector primario, igual que en la protección y conservación de los espacios naturales, en torno a los senderos, ¿no? Bueno, pues nada de eso lo incorpora, da un trato prioritario al colectivo de los cazadores ante los turistas, ante los deportistas, ante los vecinos que residen o que van a transitar a lo largo de los senderos de nuestra comunidad autónoma, cosa que tampoco hacía anteriormente ni siquiera los convenios o acuerdos que existían que daban lugar a la regulación
sin ley ni decreto, de los senderos en Andalucía, ¿no? Y, en tercer lugar, el Gobierno del PSOE pues, rechaza la creación de un registro de senderos de uso público, como había propuesto Podemos, siguiendo el modelo del Gobierno del PSOE en Navarra en la anterior legislatura. Un avance que es importante pues, para garantizar el inventariado de caminos y senderos públicos, evitando así que aquellos propietarios que pretendan apropiarse del patrimonio público pues lo logren, ¿no? Parece que el PSOE andaluz, pues con este decreto, justamente lo que quiere es mantener esa situación, ¿no? En definitiva, lo que se detecta con este borrador de decreto de senderos que propone el Gobierno andaluz es que está en contra de la participación de los agentes sociales, lo excluye directamente, y está a favor de los que siempre, ¿no? De los que siempre han gozado del privilegio del monopolio de los caminos y de los espacios públicos en el medio rural. En este sentido, es un decreto que en su actual redacción daña gravemente los intereses generales de la sociedad andaluza y, por tanto, aquí reclamamos al Gobierno andaluz compromiso con los acuerdos a los que llega con otras formaciones políticas si realmente quieren tener algo de credibilidad, ¿no? Y exigimos también responsabilidad, exigimos que rectifique cuanto antes y que se ponga del lado de los intereses generales de los andaluces y andaluzas y no, como siempre, de los sectores más privilegiados de nuestra sociedad. Nosotros lo tenemos claro, si el PSOE de Andalucía y el Gobierno andaluz le dan la espalda a los ciudadanos y ciudadanas andaluces con el desarrollo de esta ley, pues desde Podemos no tendremos otra opción que velar por la defensa de los intereses generales, llevando nuevamente la ley de sendero al Parlamento para solicitar su modificación y tratar pues, de aprobar en el Pleno lo que el Gobierno no quiere aprobar desde sus competencias. De momento, anunciamos que vamos a presentar un conjunto de alegaciones importantes que creemos que tratarían de mantener el espíritu original de la proposición de ley que registró Podemos y que responde, en definitiva, a las demandas de determinados colectivos sociales que son importantes, agentes sociales que reclamaban este texto. En segundo lugar, quisiéramos manifestar pues, nuestra preocupación por la situación que está sufriendo durante este verano el deporte femenino andaluz, que en todo caso es un problema crónico, ¿no?, de Andalucía. Nos han llegado noticias y mensajes solicitando nuestro apoyo de varios clubes deportivos femeninos de Andalucía, así como de deportistas de renombre que están pasando serias dificultades económicas y de financiación, incluso de apoyo institucional, ¿no? Pues bueno, pues dificultades que pueden echar al traste toda una carrera deportiva después de largos años de duro entrenamiento y de competir de participar en las competiciones regladas. Este es el caso, por ejemplo, del Club Clínica Rincón de balonmano femenino de Málaga, que ha quedado en cuarta posición en la división de honor y ha obtenido plaza para representar a España en la Liga Europea y puede que tenga que renunciar porque actualmente no dispone de los recursos necesarios para poder competir en la Liga Europea, que es en torno a una financiación de 80.000 euros. También el caso del equipo femenino del Club Esquimo Voleibol Dos Hermanas, que ha quedado clasificado para optar a la Superliga Femenina Iberdrola, siendo el único equipo andaluz que ha logrado optar a esta categoría y a esta liga, ¿no? Y lamentablemente puede que también tenga pues, que renunciar, porque aún no tiene garantizada financiación suficiente para competir en dicha liga, que es en torno a 30 o 40.000 euros. No es una cantidad significativa con respecto a lo que se mueve en determinados ámbitos del mundo del deporte, más aún si hablamos del mundo del fútbol y de los grandes equipos de fútbol, ¿no? Otros casos que han pasado por serias dificultades en los meses precedentes, el de algunas de nuestras más queridas deportistas, como es la onubense Carolina Marín, es campeona olímpica de bádminton, como conocen, la sevillana Blanca Manchón, es olímpica de piragüismo, con las que desde el Gobierno andaluz se querían echar fotos hace unos meses, pero a la hora de la verdad, cuando se habla de financiación, se impone el silencio como respuesta. Y la verdad, desde Podemos sentimos preocupación y sentimos desolación, pero también de lealtad, ¿no? De lealtad, una vez más, por parte del Gobierno y del PSOE andaluz, que se ceba con las mujeres deportistas, porque el compromiso con la igualdad se queda
en papel mojado a la hora de la verdad. Porque cuando Podemos apoyó la ley del deporte, de Andalucía en julio del año pasado, reclamamos del Gobierno andaluz financiación suficiente para hacerla realidad. Y lo que nos encontramos meses después fue, en el trámite parlamentario del borrador de la Ley de Presupuestos de Andalucía, es que se reducían significativamente las partidas presupuestarias en materia de política deportiva, incluso inferiores a los de años anteriores. Igualmente, entre las 120 enmiendas que presentó Podemos para mejorar el texto de la Ley del deporte, reclamamos también mayor compromiso con el deporte femenino como contraprestación a nuestro apoyo para sacar adelante la ley. Y muy en contra de llevarlo a la práctica, lo que nos encontramos es que el Gobierno andaluz abandona la cuneta a nuestras mejores deportistas, toda vez que invierte en sectores quizás privilegiados, en los que menos lo necesitan y que no representan el interés general de Andalucía. Por ejemplo, no nos parece de justicia que se invierte, como ha ocurrido durante años, 130.000 euros al año en el equipo de fútbol inglés, el Aston Villa Club de Fútbol, y no se invierta ese dinero, por ejemplo, en los equipos de fútbol femenino, o que se inviertan 225.000 euros en la prestación de servicios de catering durante la celebración de la International Golf Travel Market, por ejemplo, y no se invierta ese dinero en equipos femeninos deportivos de nuestra tierra. Y tampoco nos parece de justicia que durante años se haya estado financiando con 200.000 euros al año, al golfista Miguel Ángel Jiménez, mientras que nuestras deportistas y los equipos deportivos femeninos pues tenían que guardar sus raquetas, guardar su zapatilla de deporte o su bicicleta en el armario porque no tenían financiación para competir. Y nosotros pensamos que es hora de una vez de que el PSOE piense en los andaluces, que vele por el interés general, que luche por la igualdad de género y haga del deporte un mundo que no sea exclusivo a los hombres, sino que sea, muy al contrario, una realidad cada vez más femenina. Para finalizar, queremos referirnos al caso Villar de la Federación Española de Fútbol, sobre la que desde Podemos creemos que tendría que decir algo también el Gobierno andaluz, porque, como saben ustedes, también ha sido registrada como consecuencia de la investigación de este caso recientemente la sede de la Federación Andaluza de Fútbol. Y las federaciones deportivas son entidades privadas con competencias públicas delegadas, con lo cual cualquier cuestión que atañe a esta investigación y que afecte a la Federación Andaluza de Fútbol, en tanto en cuanto las competencias en materia deportiva están descentralizadas en el Gobierno andaluz, pues tendrían que explicarlo, ¿no? Nosotros creemos que comprometerse con el deporte andaluz es hacerlo sobre la base de los hechos. Eso en primer lugar, y no de la palabrería y de los anuncios permanentes de ningún gobierno. Queremos hechos, no promesas, porque ya estamos hartos de que el Gobierno andaluz nos diga una cosa y luego haga otra cosa muy diferente, como hemos visto con la aplicación de la Ley del Deporte o con el desarrollo de la Ley de Senderos de Podemos, ¿no? Queremos que casos como el de Villar y su hijo Gorka, los de la supuesta trama de corrupción que había tejido en el seno de la Federación Española de Fútbol, pueden y deben evitarse a toda costa, y hay herramientas en el marco de las competencias en materia de deporte que tiene atribuida el Gobierno andaluz. El caso de Ángel María Villar es fruto de una política que favorece la administración irregular, cuando no la corrupción flagrante de algunas federaciones deportivas, no todas, por supuesto, que actúan como auténticos virreinatos por los que perpetuarse en el poder, ¿no? En ese sentido, hace menos de un año, como saben ustedes, se aprobó en el Parlamento de Andalucía la Ley del Deporte, con las aportaciones de Podemos Andalucía, que entre otras cuestiones estaban dirigidas a mejorar la transparencia y el buen gobierno en las federaciones deportivas. Por primera vez, gracias a nuestras enmiendas, por primera vez en la historia del deporte a nivel estatal, una ley del deporte incorporaba la limitación de mandato de los presidentes de las federaciones deportivas. Por primera vez en la historia del deporte, una ley del deporte incluía la exigencia del cumplimiento de la legislación de administraciones públicas en materia de transparencia, código de buen gobierno y publicidad de contratos con personas de relación de primer grado con la dirección, con las directivas de las federaciones deportivas. De hecho, las aportaciones de Podemos Andalucía a esta ley queda reflejado en el artículo 46,
parecen hechas a medida del caso Villar, ¿no? Y por todo ello, bueno, pues aprovechamos la ocasión en esta jornada en la que queremos abordar distintos asuntos de actualidad política, como decía, de materia deportiva, pues para exigir al Gobierno andaluz que se ponga mano a la obra, que no demore más el desarrollo de esta ley y que ponga en marcha de manera inmediata la aplicación de estas normas a las que me acabo de referir en el deporte andaluz, en el sistema deportivo andaluz, porque no queremos ni un solo caso Villar en Andalucía.